Con nosotros son las 9 de la mañana con 2 minutos. Damos paso a la mesa de análisis, como siempre, con temas de interés. Y el día de hoy doy la bienvenida a Antonio Frausto. Antonio, muy buenos días. ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Oscar? Buenos días y buenos días a la gente que nos escucha. Oscar Pineda, también gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo te va, Chuy? Buenos días. Buenos días al auditorio. Gracias a usted que continúa con nosotros también, que nos escucha a través del 101.7 o que nos ve a través de redes sociales en Facebook o RT Noticias, nos escucha en La Chabela, en el 93.9 también. Muy importante para nosotros que participe, que nos deje sus comentarios, que nos diga qué piensa de los temas que aquí planteamos. Y le platico el día de hoy este tema después de la situación que se registrara el pasado domingo, en donde pues se da esta tragedia en la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, en donde pues 11 personas lamentablemente fallecieron y decenas quedaron heridas tras derrumbarse el techo del inmueble mientras se celebraba una misa. Tras este lamentable hecho, pues autoridades también clausuraron un día después lo que es la iglesia de Jesucristo Resucitado en la calle 7 de la colonia Jardín 20 de noviembre en Ciudad Madero, pero a raíz de estas situaciones, Antonio, Oscar, pues se han continuado registrando señalamientos en otras instituciones, incluso educativas. Tal es el caso de la secundaria técnica número 3, Ingeniero Luis Hidalgo y Castro en Tampico, también en la zona sur. Aquí en Victoria también se registró un caso y bueno, pues están en pésimas condiciones, mencionan. La gente nos pregunta por qué Protección Civil no atiende este tipo de llamados. Es el segundo caso que se da de derrumbe y son varios los casos, Antonio, que se han registrado de denuncia y que pues menciona la misma población no se han atendido por parte, en este caso, de Protección Civil, ya sea municipal o estatal, ¿verdad? Pero pues alguien que los atienda. Así es, Chuy. Bueno, primero que nada, mandar toda nuestra solidaridad a la gente que lamentablemente perdió un familiar, se vio afectada, ¿no?, en esta terrible tragedia allá en Ciudad Madero, ¿no? Sin duda, muy lamentable, ¿no?, estos hechos y la pérdida de vidas humanas y más en esta situación, en una ceremonia religiosa, ¿no?, donde la gente se congrega, obviamente, en familia, con amigos para, bueno, pues celebrar, reforzar su fe, digamos. Sí, creo que, no sé si aquí Protección Civil es el área que ha fallado o quizá haya fallado una coordinación entre tanto autoridades estatales como locales, municipales, porque como bien dices, este hecho se magnificó debido a que pues, fue un número importante de personas fallecidas, que era una iglesia, un templo, pero pues está latente que pueda suceder en cualquier otro inmueble público, por así llamarlo, ¿no? En el caso de las escuelas, aquí en Ciudad Victoria, hace alrededor de 2 meses, vimos este caso de la techumbre del Colegio Antonio Repiso, que afortunadamente había muy pocas personas en ese momento, en ese espacio, en la escuela, porque puede haber sido una tragedia igual a la que vimos en el sur de Tamaulipas, o incluso peor. Uh-huh. Entonces, sin duda es un llamado de atención para que las autoridades correspondientes, que uno de primera mano piensa que es Protección Civil, pero creo que no solamente tendría que ser Protección Civil, sino también incluso las mismas autoridades, los responsables de estos tipos de lugares, llámense iglesias, llámense templos, llámense escuelas, llámense incluso salones de fiesta, todos estos lugares que brindan un servicio, pues deben ser verificados, ¿no?, por la autoridad correspondiente. Pensamos que Protección Civil, pero también en el rubro, por ejemplo, de los espacios religiosos o de las escuelas públicas, incluso privadas, ¿qué tanta responsabilidad tienen también las autoridades educativas? ¿Qué protocolos existen y con qué periodicidad se deben de revisar la infraestructura física de estos inmuebles para justamente evitar estas tragedias, ¿no? Creo que es una responsabilidad compartida no solamente de Protección Civil, que sí es muy importante, pero sino de todos los involucrados en el servicio que dan estos espacios
y por supuesto en la seguridad de los tamaulipecos. Así es. Como ves, Oscar Pineda, esta situación? Hablamos del tema de las iglesias, por lo reciente, y la escuela también, pero pues hay muchos edificios antiguos, ¿no? Que están en situaciones similares. Aquí el cuestionamiento de la gente es por qué, pues ellos a lo que tienen más cerca, o la idea es de que sería Protección Civil, ¿no? A quien le competiría la revisión. ¿Por qué no se atienden este tipo de llamados? Mencionábamos la escuela, que al día de ayer aquí también circularon imágenes en donde pues tiene cuarteaduras y dicen se ha reportado y nadie ha ido a revisar. Bueno, esa sería una omisión grave. Antes quiero igual hacer un paréntesis para enviar mi solidaridad a las familias de las víctimas y también desear que quienes están en este momento pues hospitalizados todavía tengan una pronta recuperación. Un hecho lamentable, triste, una tragedia que pues nos consterna a todos. Y en ese sentido, Jesús, y retomando el tema de tu planteamiento, pues sería muy, muy terrible y sería una grave omisión de las autoridades si es que han recibido estos reportes. Yo hacía un análisis en la columna que escribo para el periódico El Diario y decía que realmente va a ser muy difícil, así a la brevedad, a bote pronto, encontrar un responsable de la tragedia de la iglesia de la Santa Cruz, como igual ha sido incluso difícil encontrar quién pudiera haber tenido la responsabilidad en el caso del Colegio Antonio Repiso aquí en Ciudad Victoria. Y es que esto pues lleva tiempo, debe hacerse un peritaje pues realmente muy minucioso, pero también planteaba la idea de qué pasó antes de esta tragedia, qué pasó durante el rescate de las víctimas y una vez que fueron rescatadas. Y creo que podríamos partir en el primer punto del análisis de, bueno, investigar realmente cuánto hace que se llevó a cabo una inspección estructural en esta iglesia y en el resto de las edificaciones que reciben cantidades importantes de personas. ¿De quién es la responsabilidad de vigilar este tipo de lugares? Bueno, pues definitivamente de Protección Civil. Le corresponde. Entiendo que hay como diferentes responsabilidades porque dependiendo del área y del tamaño del lugar es como se van deslindando las responsabilidades de las autoridades, pero bueno, en este caso pues es definitivamente Protección Civil estatal. Saber si realmente existen estas revisiones estructurales, no son las revisiones de las medidas de seguridad, del extintor, de la salida de emergencia, de las rutas de evacuación, sino la estructura de los edificios, cómo se encuentra. Ayer retomo un comentario que hizo ayer el obispo en Tampico y él pues reconocía que ninguno de los templos que están en la diócesis ha sido revisado estructuralmente. Y esto me parece, Jesús, una situación gravísima porque pues cuánta gente reciben diariamente las iglesias, las escuelas, como ya lo decía Toño, cuánta gente reciben los centros deportivos. En Ciudad Madero ha habido dos casos. Hace algunos años colapsó el techo de otra iglesia también. También recientemente, incluso en la administración actual municipal, colapsó un graderío. Y bueno, pues allí está el foco encendido, el foco ya rojo, ya no es un foco amarillo porque ya hablamos de que murieron 11 personas, que 59 más están luchando por su vida en algún hospital y que bueno, pues nos enciende este foco rojo de alerta de decir, bueno, pues están revisando o no la parte estructural de los edificios. Okay. Hola, bienvenida Arturo Rosas también. Arturo, buenos días. ¿Cómo ves esta situación que repetimos? Pues ya no se trata únicamente de las iglesias, sino también de las escuelas y todo aquel inmueble que pues ya tiene sus años y que no son revisados, como bien mencionábamos, pero que
En muchos de los casos también se ha dicho de parte de padres, en el caso de escuelas, que han pedido que se revisen y no se revisan. ¿Por qué estará pasando esta situación? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días y buenos días a mis colegas también en la mesa. Mira, pareciera que es un tema que administrativamente se puede aterrizar viendo una serie de aspectos hasta técnicos, yo creo, pero es un tema muy complejo porque forma parte de una serie de responsabilidades mutuas, es decir, quienes son dueños de los edificios, o en este caso hablando de los templos o de las escuelas, están obligados también a que en cada ampliación que hagan o en cada modificación que hagan de su estructura, tienen que notificarla no solamente al municipio, a obras públicas y incluso a las áreas del medio ambiente, sino también a Protección Civil. Ellos tienen que tener un documento en el que los puedan respaldar para poder hacer esas ampliaciones, sobre todo en edificios que tienen cierta antigüedad, como el Colegio Repiso, que no había notificado y hoy se da a conocer que va a tener una multa, además. Pero en el caso de la iglesia, no había una inspección a su estructura, no está registrado, pero está registrada nada más una inspección ocular desde el 2020, que fue la última. Y fue una inspección, según el documento que existe por Protección Civil, que es un documento oficial, existe solamente para los aspectos que mencionaba Oscar, las salidas de emergencia, los puntos de reunión en caso de una contingencia, no más allá de su estructura. No existe un documento que verifique las condiciones, en este caso, por ejemplo, de los techos o de paredes. Y eso te lleva entonces a que, si bien es cierto, hace 3 años se modificó el techo o se impermeabilizó el techo de la iglesia, como mencionaba el padre Vargas, Ángel Vargas, creo que hasta eso debió haberse notificado también, porque por la ampliación y por la estructura que hoy conocemos de esa iglesia, estaba aplicada con tensores, en materia de ingeniería creo que le llaman tensores para poder sostener diferentes muros, ¿no? Bueno, no soy muy conocedor de eso, la verdad, pero por lo que leí, estaba conformada y se venció, se rompe y causa el colapso. Bueno, ese tipo de estructura ese tipo de obra no está documentado por el ayuntamiento ni por Protección Civil. Al menos oficialmente no existe. ¿De quién podría ser el error aquí? ¿De quién podría ser la irresponsabilidad? Pues de quienes lo llevaron a cabo. Ese es el simplismo con el que yo pienso que se está construyendo las cosas. No hay o no se obedece, aunque existan los reglamentos, pues no se acatan. Y ahí están las consecuencias. Esas son las tragedias que hoy estamos viviendo. Yo creo que puede ser una responsabilidad conjunta, ¿no? No quiero etiquetar, pero evidentemente nos damos cuenta que los ayuntamientos o el Estado y la misma federación debería tener personal necesario para hacer una revisión técnica en infraestructura, en permisos, en ampliaciones, en medio ambiente, en los edificios que ellos consideren que pues pueden ser en un riesgo de un colapso, ¿no? Si bien mencionaba Oscar Antonio, pues se reparten ahí, ¿no?, el tema de las revisiones, según ha dicho el coordinador de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, que depende de los metros cuadrados, de las personas que estén ahí también, pero debería de modificarse o legislarse en este tema de definir a quién competiría, si al Estado, municipios o Protección Civil o algún grupo que se conforme para todo este tipo de inmuebles. Bueno, desconozco cuál es exactamente el reglamento al respecto, que ya mencionaba Oscar, pero yo creo que más que definirse, que creo que sí debe existirlo, porque digo, ya hay legislación al respecto o reglamento al respecto, más que nada que se cumpla lo que decía mi compañero. Tiene que ver que cuenten con las herramientas y con el equipo necesario, ¿no? También en ese sentido, normalmente uno asume que Protección Civil se enfoca más a temas, no sé, de incendios, accidentes, apoyar en accidentes carreteros, pero no nos vamos al fondo, en este caso a lo que comentábamos, la revisión de los inmuebles o espacios públicos, ¿no?
¿qué tanta capacidad tiene las coordinaciones estatales como municipales de protección civil? Si cuentan con los elementos capacitados, con el conocimiento y también incluso con las herramientas quizá técnicas o tecnológicas, ¿no? que imagino que tienen que requerir más allá de una simple revisión a la simple vista, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que meternos a fondo a eso, ¿no? Y como protección civil, quizá otras áreas gubernamentales, no tanto locales como estatales, se cuenta con la capacidad para revisar, para atender este tipo de espacios. Y no solamente eso, la capacidad humana, es decir, cuántas iglesias hay en todo Tamaulipas, cuántas instituciones educativas hay en todo Tamaulipas, cuántos espacios deportivos, espacios vuelvo a repetir, de espectáculos, de diversión, salones de fiesta, etcétera. Entonces, tenemos la capacidad tanto humana como en técnica como para revisar todos estos espacios. Por eso hablo en mi primera intervención y coinciden mis compañeros en que debe ser una responsabilidad compartida, es decir, a ver, yo como dueño de un negocio o como responsable de una parroquia, bueno, ¿qué hago para que mi espacio sea seguro, verdad? Uh-huh. No solamente lo que ya mencionan, la salida de emergencia, extintores, etcétera, sino también cómo lo voy a mantener para que esté, en este caso, resistente, digamos, que no pasen este tipo de tragedias. Entonces, creo que si no hay una legislación al respecto, pues debería ampliarse, debería pues haber una mayor responsabilidad de los propietarios o los titulares, digamos, los responsables de estos lugares. Y en este momento, pues sería también como que a lo mejor hasta injusto echarle la culpa, pues fue culpa del párroco, fue culpa de Protección Civil Municipal. Hay que atender la tragedia que ya se está haciendo por parte del gobierno, tanto estatal como municipal. Y bueno, ya que pase esta contingencia, entonces sí, una revisión, porque como lo decíamos, ya no solamente es este templo, esta iglesia en el sur de Tamaulipas, ya hubo otra en Altamira, ya un reporte de una escuela aquí en Ciudad Victoria, lo que pasó en el colegio Repiso hace un par de meses. Entonces, ya hay varios indicios que esto pues no puede ser solamente un hecho aislado, sino que ya forma parte de un, digamos, problema o situación que se debe atender urgentemente porque pues está en riesgo lo más importante que tenemos, que es la vida de las personas. Así es. Si continúan este tipo de inmuebles, Oscar, que pues muchos tienen ya 50, 60 años, ya debería de modificarse y definirse, pues tu estado te toca esta parte o qué debe de proceder ahí. Pues yo creo que sí es importante irle poniendo reglas a este tema si es que todavía no existieran. O las tienen claras, ¿no? Pues sobre todo aplicarlas, Jesús. Creo que es un tema de aplicar la ley y lo decía Arturo y coincido con eso y lo comentaba también Toño. Finalmente caemos al punto de donde parten la mayoría de los problemas a los que nos enfrentamos y es el hecho de la omisión y el hecho de tratar de burlar la ley, ¿no? Uh-huh. Donde sabemos que existen reglas, quizás si se hubieran reportado estas modificaciones, esta construcción desde el origen, si hubiera, pues también permitiría saber qué tipo de materiales están usando, qué tipo de pruebas se hicieron a ese tipo de tensores que entiendo fue uno de los que reventó y causaron la tragedia. Pero bueno, pues esto no pasó y hoy estamos lamentando la muerte de 11 personas y todavía 59 más en el hospital, Jesús. Bueno, pues son las 9:21, acompáñeme a una pausa comercial y regresamos con más de esta mesa de análisis. No hay otro mejor.
H-E-B, siempre ahorras con los rebajados. Milanesa pulpa blanca Supreme, 159 pesos el kilo. Costilla simple con hueso de res, 89.90 el kilo. Pierna de cerdo con hueso rebanada, 76.90 el kilo. Y jamón de pechuga clásica Swan de 250 gramos, 70.90. Vigencia el 5 de octubre. Consulta restricciones. En tienda y en línea. H-E-B. Lo mejor para ti. Regresan las ofertas de otoño a la Villarreal. Contamos con hasta 35% de descuento en línea blanca y electrónica. Transforma tus espacios con nosotros y haz de tu hogar un mejor lugar. No dejes pasar los grandes descuentos que tenemos para ti. ¿En dónde más? En Mueblería Villarreal. Descuento válido en compras de contado sobre precio de lista del 1 de octubre al 2 de noviembre del 2023. El Barón Rojo, renta de trajes y sastrería. Gran variedad de estilos y colores. Hacemos el traje una prenda a tu medida. Visítanos en 16 Olivia Ramírez y Conrado Castillo. Teléfono 834-31-648-47 y en el 9 y 10 Juárez número 806. Teléfono 834-310-0358. Luce espectacular con lo mejor de El Barón Rojo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la mesa de análisis. Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Me acompaña el día de hoy Arturo Rosas, Antonio Frausto y Oscar Pineda, y estamos platicando sobre este derrumbe que se dio en la iglesia de Ciudad Madero, en donde, bueno, pues repetimos, son más los inmuebles, Arturo, que han estado mostrando este tipo de afectaciones o de problemas estructurales. Y bueno, pues aquí, ¿a quién compete o a quién dar el seguimiento? Si es el Estado, debe ser el municipio el que se encargue ya definitivamente de este tipo de inmuebles, que sin lugar a dudas este tipo de situaciones se van a continuar registrando, ya que decimos, pues hay muchos edificios muy antiguos que prácticamente no se les ha metido mano desde su creación. Sí, mira, evidentemente partiendo de lo local hay una obligación de los ayuntamientos de dar el primer paso para estas revisiones. Efectivamente debe de darse con una coordinación con Protección Civil, pero quien toma la batuta en este caso serían los ayuntamientos, a través de sus áreas responsables, para hacer una serie de inspecciones. El caso que hoy nos ocupa en Ciudad Madero también nos ha jalado a tomar en cuenta lo que pasó en el Colegio Repiso, y que, si me permites hacer un paréntesis, el colegio finalmente decidió derrumbarlo. Después de muchos años va a derrumbar la estructura y poder edificar una construcción adecuada con las condiciones de una institución educativa, y seguramente ahora pues va a tener un seguimiento con no solamente con Protección Civil y el ayuntamiento, también con el Instituto el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Educativa, me parece, el ITIFE. que es el que regula, en todo caso, junto con Protección Civil, los permisos para las ampliaciones en las construcciones de escuelas. Particularmente ellos tienen esa responsabilidad también junto con Protección Civil. Hoy creo que se ha dado una alerta, se dio una señal ya de advertencia de lo que puede estar pasando con los siguientes edificios. Tenemos ciudades con edificios muy antiguos. Simplemente aquí podemos ver en el centro de nuestra ciudad las condiciones en que se encuentran algunos edificios que datan de 1943, 46, por llamar algunos, ¿no? Pero tenemos ciudades como Tampico, Matamoros, Nuevo Laredo, Madero, Altamira también, que tienen infraestructura ya muy antigua. Y no se diga las escuelas, ¿no? A escuelas muy antiguas también que necesitan una revisión por iniciativa. Yo creo que el Estado y los municipios deberían de continuar con esa revisión, pues para evitar, evidentemente, y tener un acto de prevención. Ok, bueno, si me permiten, vamos a dar paso a un comentario que nos hace el profe Polo, muy importante para nosotros también conocer su opinión de usted que nos ve, que nos escucha, y bueno, en base a ese comentario, pues continuamos con la charla. Buen día, un saludo para los de la mesa, interesante tema. Y sí, no es que se le quiera echar la culpa a Protección Civil, pero Protección Civil es el responsable
¿Qué quiere decir protección civil? Proteger al civil, proteger al ciudadano, y a protección civil le compete todo lo que esté en la ciudad, hasta los árboles secos, un poste ladeado. Hace años se cayó una techumbre ahí en la Hidalgo, no se previó. Lo que comentaban del colegio Antonio Repiso, ahora la iglesia. ¿Y qué más quieren que pase? Que se aboquen a su trabajo y que no se dejen sobornar y que presionen, que exijan a los dueños de X inmueble que hagan sus mejoras. ¿Ok? Pues está triste esa cosa, por eso que no sigan sucediendo más situaciones de esas. Cuídense, saludos, profe Polo. Bueno, gracias al profe Polo, Antonio. Pues ahí está el comentario de la gente que nos ve, que nos escucha, y que muchos también se han cuestionado ese tema, ¿no? Pues, ¿por qué no se revisa? ¿Habrá algún intercambio, alguna dádiva a cambio? ¿Cómo ves este comentario que nos dejan? Sí, muy interesante el comentario del profesor Polo. Provocador. Sí. Así es, sí. Sí, y se fijan el sentido, ¿no? Hay que preguntarnos eso. Si hay omisión por falta de capacidad o hay omisión porque, bueno, pues reciben por ahí algún dinero para hacerse de la vista gorda, como se dice, ¿no? Y no hacer alguna multa o no obligar a los propietarios o a los responsables de estos espacios a que pues mejoren la infraestructura, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, sin duda, pues es la área principal, pero como te decía, creo que esto tiene que ir más allá, es decir, tiene que involucrarse, sin duda, tiene que, digamos, que reforzar, ¿no? esta coordinación. ¿Por qué? Porque los espacios existentes, pues digo, son demasiados. No sé si supongo que hay obviamente un registro de los espacios religiosos, obviamente las instituciones educativas, los espacios deportivos, de fiestas, espectáculos, pero tenemos la capacidad realmente, es decir, tanto la Coordinación Estatal de Protección Civil como las coordinaciones municipales tienen la capacidad para dar estas revisiones a profundidad, no solamente la vista, ¿no? Como decimos. Entonces sí, eso es muy importante y sin duda esto marca una alerta de que pues tanto autoridades, diría yo que a lo mejor hasta los 3 órdenes de gobierno, solamente municipales y estatales, uh-huh, pues deben de poner atención, ¿no? por la cantidad importante de espacios públicos que existen. Y la ciudadanía también, o sea, uno como persona, como ciudadano, si va a una iglesia, a algún lugar de estos públicos que hemos mencionado, y si ve alguna irregularidad, alguna cuarteadura, fisura en los inmuebles, pues oye, simplemente exactamente reportarlos, tanto con los responsables de estos lugares como incluso con la autoridad. O sea, tenemos que involucrarnos como sociedad y decir, ¿sabes qué? Ya hemos tenido algunas tragedias, la más reciente de hace unos días, con pérdida de vidas humanas, y no debemos ser apáticos, omisos en este sentido, porque, te debo repetir, pues lo más importante que tenemos está ahí, la seguridad, la vida de nuestras familias, de nosotros mismos está en juego. Aunado a este comentario, Oscar, del profe Polo, pues hay quien habla del tema de las sanciones a responsables, pero bueno, pues esto ¿qué soluciona una vez que ya el hecho pues se dio, ¿no? Esta lamentable pérdida de vidas. Sí, un saludo al profesor Polo, muy interesante su comentario y algunas coincidencias incluso con él en torno a que se debe trabajar. Ahí no hay otra, que se pongan a hacer la chamba que le toca a cada quien. Y bueno, pues como ya se ha discutido ampliamente aquí, pues la responsabilidad es compartida. Mira, creo que las sanciones, pues al final del día, pues son para aplacar un poco ese sentimiento de sed de justicia de la gente que espera siempre un responsable. Ya pues realmente en torno al tema de la iglesia o de lo que ocurrió en esa iglesia, pues bueno, nada va a recuperar esas vidas que se perdieron. Sin embargo, creo que sí se pueden sentar un precedente para que esto no vuelva a suceder. Y decíamos, tiene que ir encaminado hacia una revisión muy, muy minuciosa de las estructuras
no solo de las medidas de seguridad, sino de las estructuras de los edificios. Y ya lo decía el profesor Polo, lo hemos dicho aquí, pues hemos visto derrumbes de las techumbres, incluso de comercios en el propio centro de Tampico, aquí en Victoria lo hemos vivido, en la frontera, en fin, pero creo que el detalle está en revisar a profundidad, y aunque se tarden y aunque a lo mejor tal vez no tengan ese personal suficiente, porque seguramente no lo tienen, incluso creo que podría ser que ni siquiera tengan el suficiente personal especializado, pero hay que hacer ese trabajo, porque tenemos ciudades que se han ido quedando antiguas con el paso del tiempo, y bueno, pues si hay algo que no perdona, precisamente es el tiempo, ¿no? Y va deteriorando las construcciones, y algunas pues no reciben ni siquiera mantenimiento, Jesús. Así es. Bueno, para concluir, Arturo, en base a este comentario y de lo que hablábamos del tema de las sanciones, ¿cómo ves tú esta manera de pues solventar este tipo de irregularidades? Pues mira, la verdad que pues ese es el nivel de cultura que tenemos en la materia de trabajo de estructuras, de edificaciones y de la labor que hacen las diferentes áreas. Me parece que es lamentable, es irreparable las pérdidas, y también me solidarizo con las familias por lo que están atravesando, y haber escuchado también las palabras del padre Ángel Vargas, te lleva a una profundidad más allá de ver el hecho, de lo que puede venir después, de lo que va a pasar, cómo no hay una reacción. Y es ese, el vencer una cultura del ahí se va, de vencer una cultura de lo rapidez, de lo simplista. Creo que hay que romper con eso, y que efectivamente, como dice nuestro amigo Polo, el profesor Polo, pues ponerse a trabajar, ¿verdad? Ver que cada dependencia haga sus tareas. Ok, bueno, pues muchas gracias a Arturo Rosas, Antonio Frausto, Oscar Pineda, que nos han acompañado esta mañana, también a usted que nos ve, que nos escucha, y bueno, creo que en lo que coincidimos es que pues se debe de evitar este tipo de situaciones, ¿no? En lo futuro. Lo importante es que no se vuelvan a repetir. A nombre de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le agradezco el favor de su atención, que nos haya acompañado esta mañana, y bueno, pues que tenga un excelente día. Esta es la máxima autoridad en música